Espaço RP Educação. Esse é um espaço criado pelo Portal RP Bahia na RPTV para dar lugar ao projeto de educação continuada iniciado desde 2005 por nós, os idealizadores do Portal RP Bahia. Eu, Marcelo Chamusca e Márcia Carvalhal, a grande parceira nesse projeto. Aqui terá lugar toda e qualquer iniciativa que tenha o objetivo de fortalecer o corpus teórico das relações públicas e ou contribuir para o avanço do conhecimento técnico da nossa profissão. Cursos, palestras, conferências, seminários, dentre outras atividades que sirvam ao propósito da educação em relações públicas e áreas afins serão sempre muito bem-vindas nesse espaço. Conto com a sua participação e contribuição nesse projeto. Olá, amigos de todo o Brasil e América Latina. Começamos agora o novo programa Espaço RP Educação. Esse será um espaço dedicado à educação em relações públicas. O RP Bahia sempre teve uma proposta voltada para a educação, inclusive trabalhando no âmbito de cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão, né, em todo o Brasil. E agora, no novo projeto, não vai ser diferente. Continuamos trabalhando a questão da educação de forma bem forte e um desses espaços que a gente vai abrir é exatamente esse programa para a gente falar um pouco de educação, trazer cursos online, para trazer informações importantes, né, sobre a nossa área, né? E hoje, né, no Espaço Educação, RP Educação, temos um curso da BMUC Barcelona School sobre relações públicas estratégicas, ministrado por uma das maiores autoridades acadêmicas da área de relações públicas em todo o mundo, que é o professor Daniel Barqueiro. Vamos começar conhecendo um pouco do seu currículo? Nacido en Barcelona en 1966, el profesor Dr. José Daniel Barquero Cabrero es director de la Fundación Universitaria ESERP y presidente del Consejo Superior Europeo de Doctores, instituciones en las que investiga en el área de las ciencias sociales y económicas. Trabajó en los Estados Unidos, Boston, Washington y Nueva York con el Dr. Bernays, asesor de distintos presidentes de Estados Unidos y de la Casa Blanca, así como en Reino Unido, Londres, con Sir Dr. Sam Black, asesor de la Casa Real Británica y las empresas más representativas del Reino Unido. Académicamente es doctor por la Facultad de Ciencias Humanas y Jurídicas de la Universidad Internacional de Cataluña, doctor por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y doctor por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, México, y economista colegiado con el número 13049. Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, académico de la Real Academia de Doctores, doctor honoris causa por sus aportaciones en las ciencias sociales y económicas de universidades del Reino Unido, China, Federación Rusa, Chile, República Dominicana y Venezuela. Es autor de numerosos libros de éxito editados en editoriales de distintos países del mundo, norteamericanas, inglesas, portuguesas, chilenas, rusas y españolas. Puedes contactar con él a través de las redes sociales, su blog personal, josedanielbarquero.es, o enviando un mail a jd.barquero@eser.com. Bom, depois dessa bela apresentação do professor Barqueiro, vamos ao excelente curso ministrado por ele, da BMUC Barcelona School, que passamos a apresentar a partir de agora. Aproveitem esse privilégio.
Bienvenidos a esta masterclass que estamos impartiendo desde la ciudad de Barcelona. Mi nombre es José Daniel Barquero y soy el director de la Fundación Universitaria ESERP. Como regla general, diría que solo se aprende de un profesor en las clases donde se ponen ejemplos reales, se plantean problemas y se aportan soluciones. Mi experiencia me dice que limitarse a escuchar sirve de muy poco. ¿A qué nos dedicamos? Bien, principalmente un especialista en relaciones públicas se dedica a interpretar a nuestro cliente, al público del que depende. Somos especialistas en públicos. ¿Cómo vamos a dividir el contenido de la ponencia de hoy? Bien, el contenido de la ponencia de hoy se va a dividir en una primera parte teórica. Les voy a explicar el cómo, el dónde y el por qué, así como la importancia de nuestro trabajo de consultor en relaciones públicas con los públicos. Es decir, con el marketing, con la comunicación, con las personas e instituciones y sin perder de vista la realidad económica y social. La parte segunda, lo que voy a hacer con ustedes es compartir lo que se denominan hoy en día secretos profesionales. Les explicaré fase a fase cómo se hace una campaña de relaciones públicas, marketing y comunicación construida sobre una base empresarial y científica de persuasión. Por otra parte, en la fase número 3, en la parte 3, veremos toda una serie de case studies y les explicaré y podrán ver toda una serie de ejemplos con casos reales realizados por nosotros y otros expertos y cómo se solucionaron rápido y eficazmente con estrategias de relaciones públicas, influenciando a los públicos en favor de nuestro cliente. Por otra parte, les vamos a dar toda una serie de consejos profesionales a medida que vayamos avanzando con esta masterclass. Bien, en la parte primera, ¿qué les vamos a enseñar? Pues toda una serie de estrategias cimentadas sobre nuestra propia experiencia profesional para convencer, seducir y persuadir. ¿A quién? Bien, a los públicos internos y externos de los que somos expertos y de los que depende cualquier organización institucional, política, empresarial o bien otras, para obtener el éxito y la reputación necesaria. Un especialista en relaciones públicas es un experto en persuadir a los públicos que generan opinión pública. Igual que un abogado, a través de las leyes, persigue defender a un cliente ante un problema, pues un especialista en relaciones públicas lo que pretende es defender a su cliente en todo lo relacionado con la opinión pública y con los públicos de los que depende para triunfar. ¿Con qué objeto? Bien, con el objeto de que el público objetivo tenga credibilidad y confianza, partiendo de la premisa de hacerlo bien y darlo a conocer. ¿Por qué? Bueno, pues para que se traduzca, obviamente, en un aumento de prestigio y de reputación de nuestro cliente y, en consecuencia, de más credibilidad y confianza de la marca institucional o personal que queramos promocionar. ¿A quién nos vamos a enfrentar o a qué nos enfrentamos? Bien, en relaciones públicas hoy en día nos estamos enfrentando, dada la gran crisis económica que azota el mundo, a una competencia cada vez más feroz por obtener imagen de marca por parte de nuestro cliente hacia los medios de comunicación, hacia las organizaciones, hacia los empresarios, las empresas, los partidos políticos y otros. ¿Quién va a dirigir nuestra campaña o nuestro plan de negocio? Bien, los expertos en públicos y la opinión pública, más conocidos como especialistas en relaciones públicas. El término relaciones públicas se tradujo hace años, en los años 60 aproximadamente en España, por parte del doctor Schifra, que fue el que introdujo los primeros estudios universitarios en el país, y se tradujo Public Relations por relaciones públicas, cuando el término más adecuado en aquella época, como no se hablaba tanto inglés, pues se les puede perdonar, pero lo ideal hubiera sido traducirla Expert in Public Relations por experto en relaciones con los públicos, y se tradujo como relaciones públicas, de ahí que el término durante estos años se haya prestado a confusión, mientras que en el resto del mundo, cuando a uno le preguntan ¿tú a qué te dedicas? A relaciones públicas,
no se presta confusión, porque cuando le preguntan a qué te dedicas, está diciendo a relaciones con los públicos, por lo que deja claramente definido a qué se dedica y qué es su profesión. Bien, en cuanto a los consultores en relaciones públicas, cuando se trata de convencer, persuadir, generando credibilidad y confianza a los públicos de los que depende cualquier organización que se precie, hoy en día pues acudiremos a los consultores en relaciones públicas, ya que son estos los expertos en públicos y en opinión pública, ya que conocen perfectamente cómo se comporta, actúa y debe comportar la organización, la empresa, el empresario, el político, frente a los públicos internos y externos que generan obviamente opinión pública, y la opinión pública positiva en consecuencia es beneficio e ingresos en imagen para nuestra organización. Por otra parte, estos expertos en relaciones públicas son capaces de generar y crear las acciones necesarias que se realizan desde la organización para que se transformen en un aumento y fidelización de clientes, imagen y todo lo que dependa de los públicos de los que dependemos. Saben, por tanto, y conocen cómo se debe actuar frente a situaciones de crisis o imprevistas que afecten a la opinión pública y a la imagen de la institución. Por otra parte, muchos de nosotros en ocasiones nos hemos preguntado, bueno, pero ¿por qué unas campañas nos persuaden para que creamos, confiemos, tengamos credibilidad y otras no? Bien, aunque nuestro cliente está haciendo un buen trabajo, hay otros muchos competidores que también están llevando a cabo y están haciendo un buen trabajo. Esto nos obliga a trabajar con las tácticas y políticas persuasivas nuevas, fruto de nuestras investigaciones de marketing, que evolucionan con las nuevas generaciones, partiendo de la premisa de hacerlo bien y darlo a conocer. Con cada generación cambia la forma de persuadir. Eso significa estar muy al día, pues los públicos cambian día a día, y de eso depende que tengamos credibilidad, confiemos o creamos. No podemos fallar al cliente, y no podemos fallar al cliente entre otros motivos porque, primero, por ética profesional, segundo, porque se están pagando grandes cantidades de dinero por nuestro trabajo, tercero, porque se exigen resultados tangibles cada vez más muy a corto plazo. Esto que dice que las relaciones públicas son a largo plazo, yo estoy totalmente en contra, dado que las relaciones públicas están para solucionar los problemas rápido, a tiempo y en el momento oportuno. Por eso, siempre, antes de lanzar una campaña, debemos testar la campaña a priori. Y por último, de ahí que necesitemos un plan de persuasión de los públicos planificado, previo y con garantías de éxito. Conozcamos a qué competencia nos enfrentamos durante la fidelización de clientes, la creación de imagen de candidatos y otros trabajos de relaciones públicas. En Europa, sin ir más lejos, para que nos hagamos una idea, se incorporan, según el Consejo Superior Europeo de Doctores, aproximadamente 50.000 mensajes al día, como media, con ánimo de persuadir, pero tan solo somos capaces de procesar 4 mensajes al día por persona, y eso no significa que se retengan por más de un día, ni tan siquiera unas horas. Desde el nacimiento hasta los 18 años de edad, en el supuesto de que pudiéramos procesar desde nuestro nacimiento hasta los 18 años de edad impactos publicitarios, persuasivos y demás, recibimos una media aproximada de cerca de 30.000 impactos, por lo que llegar a la mente del consumidor se está volviendo cada vez más difícil. Y no hablemos en los Estados Unidos, en los que estos mensajes aumentan. Se incorporan más de 160.000 mensajes al día como media, con ánimo de persuadir, llegan a procesar pues unos 12 mensajes al día, y en el supuesto que desde el nacimiento hasta la mayoría de edad se pudieran procesar impactos publicitarios, el ciudadano norteamericano habría recibido nada menos que 80.000 mensajes. La conclusión es que cada individuo recibe numerosos impactos, y ya no digamos, imaginémonos en una campaña política, que se suman los impactos de las empresas que habitualmente ya están tratando de comercializar sus productos, vender sus ideas, con los de los partidos políticos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que realmente
Todos queremos algo del individuo y este individuo francamente acaba sobresaturado. ¿Por qué las organizaciones, a pesar de esta sobresaturación de mensajes que tiene el individuo, invierten y gastan grandes cantidades de dinero en estrategias de relacionarse y ganarse a los públicos para obtener estos tímidos resultados? Bien, hoy en día lo que está claro es que no se puede transmitir credibilidad y confianza sobre un político, a un partido o una ideología y hacer que transmita credibilidad y confianza sin anunciarlo o comunicarlo de alguna forma. Si no comunicas, no llegas a la opinión pública. Conclusión: hemos de hacerlo bien, hemos de hacerlo saber, hemos de tener una buena estrategia y esto va a ser igual que nos va a dar como resultante final que vamos a ser capaces de persuadir a los públicos en nuestro favor. Primero hacerlo bien, darlo a conocer y luego saber transmitirlo. ¿Qué se ha de tener en cuenta previo a la persuasión de los públicos? Bien, pues todas las situaciones persuasivas hoy en día tienen una serie de elementos comunes previos a tener en cuenta y no podemos dejarnos a ninguno. Primero de todo hemos de tener claro quién es el emisor, cuál va a ser el mensaje que vamos a transmitir, cuál va a ser el tipo de talante o diplomacia que vamos a utilizar, quién es el receptor, no equivocarnos en el receptor, en el público objetivo, cuáles son los distintos canales que vamos a utilizar, la intención que estamos persiguiendo y, cómo no, el mantenimiento y cuidado del mensaje. Y todo esto acompañado de un contexto. Es decir, que la clave de parte importante del éxito en una campaña de relaciones públicas, sea política, sea institucional, empresarial, de imagen, está en que nuestros mensajes sean claros, de calidad, de contenido y aterricen en la mente del público objetivo persuasivamente. Relaciones públicas no es lo mismo que publicidad. La publicidad nos da una orden: compra, consume, vota. Relaciones públicas es todo lo contrario, es que tú acabes consumiendo, votando, creyendo, sin que te lo hayan dicho directamente, sino que has persuadido al individuo y este individuo acaba votando, creyendo, pero porque se le ha ocurrido a él, porque tú lo has influenciado. Y esa influencia hace que este ciudadano acabe votando a un individuo. Luego veremos los ejemplos de cómo hoy en día, haciendo coincidir el interés privado con el público, acaba votando, consumiendo o creyendo, y ambas partes salen beneficiadas. Las relaciones públicas siempre benefician al cliente y al público del que depende. De igual forma, para que ambos públicos y ambos intereses, el que tiene el empresario, el político y el interés del público, se beneficien, y de esa forma nada puede fracasar ni fallar. Bien, presta atención el público ante cientos de miles de impactos que se le están enviando. Presta atención el público a ese mensaje. Bien, es posible que el mensaje y los argumentos sean importantes, pero si el receptor ha desconectado o no está motivado ni convencido, entonces no va a procesar la información como nosotros queremos que la procese. No hemos de contar por seguro que los mensajes que hace años transmitíamos al público objetivo y éste nos dio su soporte, se le quedarán grabados en la psique durante años y nosotros, repitiendo ese mismo mensaje, nos van a seguir votando o consumiendo, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque por mucho que se repita el mensaje, si no existen resultados tangibles como la revalorización de los ideales unidos al mismo mensaje, no siempre este público nos va a ser fiel. Y cada generación nueva que se incorpora al mercado cambia la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de comportarse, la forma de comunicarse. Por lo tanto, hoy en día, cada generación que se incorpora a la mayoría de edad es una nueva generación, la que debemos estudiar en base a cómo evolucionan los medios de comunicación, cómo se comportan y actúan ante estos medios de comunicación y en qué tipo de portales, qué tipo de herramientas, qué tipo de utensilios utilizan para comunicarse entre ellos, ¿no? Esto hace que nos preguntemos cómo persuadir para que nos voten, nos crean o nos consuman, cuáles son las claves para realmente convencer y persuadir, qué impulsa a alguien a creer en esta institución, partido o otros partidos, cómo persuadir al líder en pro de nuestro partido
para que este líder haga el trabajo por nosotros y nos arrastre a la masa, si realmente nosotros somos capaces y conseguimos conocer cómo piensa y actúa nuestro público, no será más fácil persuadirlo a través de la ingeniería de la consultoría de relaciones públicas. Entremos en acción. Muy importante. Durante toda la campaña que nosotros vamos a llevar a cabo, tenemos que hacer coincidir, y permítanme que insista, el interés privado de la empresa, la institución, el individuo que nos contrata, con el interés público, es decir, el de la sociedad, el público objetivo, el de los ciudadanos, para el cual el líder o la empresa o la institución piensan trabajar. Es decir, tenemos el interés privado, la empresa quiere el soporte del público. Para que la empresa tenga el soporte del público, hemos de beneficiar el interés privado para que la empresa gane imagen, gane dinero, y por otro lado, para que el público se beneficie de algo que a esa empresa se le dé a ganar dinero. Por tanto, la base del éxito en cualquier campaña de relaciones públicas es hacer coincidir el interés privado con el público. En ocasiones se dice que todas las organizaciones e instituciones tenemos unos públicos objetivos, y así es, tenemos unos públicos objetivos que queremos persuadir, queremos el soporte de estos públicos. Pero en relaciones públicas cada vez más, aparte de trabajar para los públicos objetivos, tenemos claro que nuestros públicos objetivos también lo son todos. ¿Por qué? Porque como especialistas en relaciones públicas siempre defenderemos los intereses del que nos contrata, haciéndolos coincidir con los intereses del público directo, es decir, quien consume, quien cree, quien vota, con los intereses del público indirecto, es decir, quien opina, quien vota, pero incluso quien no piensa votar a nuestro cliente, pero aunque no lo vote, puede llegar a hacerlo, o, si no lo hace, incluso habla y genera opinión pública favorable. Bien, algunas funciones representativas del Departamento de Relaciones Públicas internas, para posicionarnos un poco en este marco teórico que estamos explicando, sería principalmente el crear corrientes de credibilidad y confianza para persuadir a los públicos de que se está haciendo bien y, a continuación, darlo a conocer. También tenemos unos objetivos, que es realizar un buen trabajo y darlo a conocer a los públicos internos previo a los externos. Por otra parte, hemos de ejercer también siempre un balance de responsabilidad social por parte de la organización y sus logros por los distintos públicos. Por ejemplo, si nosotros estamos cortando árboles porque tenemos una industria papelera, lo más normal es que dentro de este balance social también los plantemos. Si nosotros contaminamos ligeramente un río, lo normal es que soltemos peces, que pongamos filtros, es decir, en función de un resultado, hacer más acentuación en un trabajo o en otro. Y los medios a utilizar indirectos dan, por supuesto, mucho mejor resultado. Los objetivos prioritarios de las relaciones públicas en las organizaciones son 6. Crear corrientes de credibilidad y confianza entre la organización y los públicos de los que dependemos, pues, por ejemplo, para ganar unas elecciones. Generar una buena relación con la competencia, a pesar de la dificultad de que en distintas situaciones podamos tener incluso situaciones de crisis en el sector, pues tengamos más fuerza y podamos unirnos ante problemas determinados del sector, incluso con la competencia. Hemos de ser capaces de transmitir la rentabilidad y solvencia para que se acepten nuestros ideales, productos, marcas a los públicos de los que dependemos y generamos opinión pública. Así conseguiremos una aceptación progresiva de ideales. Por otra parte, hemos de ser capaces de mantener constantemente los 3 objetivos anteriores que acabo de enumerar, a la vez que aumentamos nuestra red de contactos con nuevos públicos, que aunque no dependamos directamente, opinan o pueden opinar. Hemos de ser capaces de diseñar una estrategia de crisis, dando respuesta ante las nuevas situaciones y opiniones del público. Estar muy atentos a los posibles rumores que circulen en base a nuestras actividades. Y por último, evolucionar con la sociedad
y la sociedad evoluciona con cada generación que se incorpora al mercado, y darles en cada momento lo que esperan de nosotros, generando a partir de ese momento el mantenimiento, fidelización y, cómo no, el conseguir nuevos clientes. Olá, estamos de volta. Estamos apresentando nesse momento no espaço RP Educação o curso do professor Daniel Barqueiro, que é diretor da ESERP em Barcelona, e que realmente é um curso excelente, né? Um privilégio para a gente poder estar passando esse conteúdo aqui na RPTV, nesse espaço RP Educação. Vamos retomar a segunda parte do seu curso, do curso do professor Daniel Barqueiro. ¿Cuáles son, algunos de vosotros me preguntan en las clases, cuáles son algunas de las estrategias y funciones principales más utilizadas por los consultores en relaciones públicas ante los públicos, de los que depende cualquier organización? Pues bien, nuestros trabajos, entre otros muchos, son la relación lobby con los grupos de presión, el diseñar constantes estrategias de comunicación persuasiva, el preparar a la organización para posibles situaciones de crisis, la relación entre clientes, proveedores y otros, la relación institucional entre organizaciones, el cooperar con los departamentos, como no, de publicidad, marketing y promoción de la empresa, la confección de actos, eventos, ceremonial y protocolo, las relaciones comunitarias y extracomunitarias, todo lo que es la correspondencia, todo lo relacionado con el diseño y la imagen corporativa de la organización, las campañas publicitarias, de imagen, de relaciones públicas, de propaganda, de promoción, de relación con escuelas superiores o universidades de nuestro sector, trabajos de relaciones públicas internacionales. Nuestro mercado es el mundo. Discursos y conferencias con promesas y mensajes creíbles que se piensen llevar a cabo y que se lleven a cabo. Aconsejar a la dirección de la organización a la hora de tomar decisiones a fin de conseguir el éxito de sus campañas. El marketing cada vez más de fidelización de clientes. La relación con la comunidad financiera, empresarial y trabajadora. Todo lo que son las memorias anuales con un balance social de todo lo realizado. Cómo no, el diseño de páginas web, blogs y otros muchos. Cómo no, la relación cada vez más con nuestro público interno, como pueden ser, entre otros, los empleados, los proveedores. ¿Por qué? Pues porque opinan y son, podríamos denominar, anuncios constantes. El networking, que es el cuidado extremo de las relaciones personales, la relación con los medios de comunicación y periodistas, todo lo que es la labor legislativa y de lobby, todo lo que es la relación con los líderes de opinión, el saber estudiar la opinión pública, saber qué se espera de nosotros, cómo satisfacerla cada vez más a muy corto plazo, a medio plazo y en un futuro o largo plazo. Todo lo que es las relaciones con los sindicatos, con la patronal, hacer coincidir el interés de la organización con el interés de sus distintos públicos de los que depende y, cómo no, la presentación de la institución a premios nacionales, internacionales, que esto nos dé más realce y nos genere respeto y opinión pública. Bienvenidos a esta masterclass práctica. En la primera masterclass teórica hemos debatido, analizado y estudiado todos los requisitos necesarios para poder llevar a cabo una campaña de relaciones públicas de éxito. A partir de ahí, toda esa primera base teórica la vamos a aplicar hoy en esta segunda masterclass práctica y aplicar cómo se llevan a cabo y cómo se hace una campaña de éxito. Y nosotros, para transmitírselo a todos ustedes, lo hemos dividido en 6 fases, que son las siguientes. La primera fase es analizar la situación. La segunda fase son lo que se denominan estrategias de persuasión. La tercera fase es lo que nosotros denominamos un laboratorio de contrastación y reacción. Veremos luego lo que significa. La fase cuarta, que es la fórmula del éxito, es decir, en la parte teórica hemos visto
que la base del éxito es hacer coincidir el interés privado con el público, pues de la mano de los dos mejores expertos del mundo para los cuales tuve el honor de trabajar, como fueron el doctor Bernays y el doctor Black, vamos a ver cómo se analiza y se lleva a cabo y se aplica esta fórmula. La fase quinta, de qué sirve hacer las cosas bien en nuestra organización si no lo comunicamos a tiempo y en el momento oportuno a nuestro público objetivo y al resto de públicos. Y por último, innovar e investigar para seguir siempre en la psique del individuo y mantenernos en la mente del consumidor. Veamos pues cómo se llevan a cabo todas y cada una de esta fase práctica. Cuando nosotros nos llega un cliente por primera vez, ¿qué debemos hacer? Bien, primero de todo tenemos un objetivo prioritario, que es la fase 1, que es analizar la situación, dónde estamos y dónde queremos llegar. Para esta primera fase de análisis, desde un principio lo que debemos hacer es conocer quién es nuestro público objetivo al que queremos o pretendemos persuadir. Tenemos la suerte de que el cliente siempre hace una carta a los Reyes Magos y te dice: yo lo que quiero es ganar unas elecciones, yo lo que quiero es que se consuma más tabaco, yo lo que quiero es que mi imagen se posicione entre las 3 primeras a la hora de consumirse, yo lo que quiero es reputación, yo lo que quiero... Bien, eso es el interés privado, que es lo que te encarga o te organiza o te dice la empresa qué es lo que quiere. Otra cosa es el interés público. El interés público, ¿de qué se beneficia? Si consume, si cree, si vota. Y ese es nuestro trabajo, hacer que ambos intereses coincidan. Bien, para realmente conocer quién es nuestro público objetivo, vamos a utilizar 2 vías. Primero es la utilización del marketing research, es decir, lo que se denominan estudios sociológicos y antropológicos, a través de los cuales vamos a saber y a conocer con profundidad cómo se comporta y actúa el público al que nosotros queremos persuadir. Muchos de ustedes dirán: bueno, es que las investigaciones de mercado no son del todo precisas. No, eso no es así. Una buena investigación de mercado, llevada a cabo por sociólogos, psicólogos, antropólogos, expertos en marketing, les puedo garantizar que se sabe con certeza quién es el público objetivo. La prueba la tienen que en España, a los 5 minutos de cerrarse en los colegios electorales en cualquier elección, con las investigaciones de marketing ya nos están diciendo quiénes han ganado las elecciones. Y no se ha escrutado ni el 3% de los votos. Y gracias a los estudios de investigación sabemos quién ha ganado las elecciones. Por lo tanto, una investigación de mercado bien hecha, cimentada sobre una base científica, yo les garantizo que tiene éxito. Por tanto, lo primero que deberemos hacer es una buena investigación de mercado, hecha por buenos expertos. Y lo segundo, si nuestra empresa dispone de tarjetas de fidelización, es muy importante. Cada vez más, en todas las organizaciones que trabajan con públicos, tienen tarjetas de fidelización. Si yo ahora preguntara en la clase quiénes de ustedes tienen una tarjeta de fidelización, tranquilamente el 90% de las personas que nos están viendo levantarían la mano. Y eso es una realidad. ¿Quién no tiene una tarjeta de un descuento para una gasolinera, para un supermercado, para una gran superficie? Y todo esto, ¿para qué sirve a la empresa? Bien, el Ministerio del Interior prohíbe comercializar esa información que obtenemos del individuo, pero lo que no prohíbe es que tú gestiones ese conocimiento. Y esa gestión del conocimiento nos va a permitir, por ejemplo, que sepamos muchísimas cosas del individuo. Llevándolo a un extremo, nosotros con la tarjeta de fidelización, y ahora les voy a poner una serie de ejemplos, nos va a permitir, por ejemplo, sabemos a qué partido político vota un individuo, porque después de 2 años de analizar la tarjeta de fidelización, sabemos que si ese señor solo compra marcas, probablemente vote a un partido determinado. Si ese señor solo compra productos ecológicos y verdes, vote a otro partido determinado. Si ese señor, por ejemplo, consume productos, pague 1 y llévese 3 ofertas, probablemente vote a otro partido determinado. Si ese señor antes compraba, esa señora compraba maquinillas de afeitar y ahora no, igual se ha separado de su marido. O si ese señor compraba antes, se sabe todo. Incluso me atrevería a decir que ha nacido ya el marketing one-to-one, el sueño de cualquier experto en relaciones públicas, es decir,
persuadir uno a uno a tu cliente. Hoy en día los supermercados estarían capacitados, al mismo tiempo que le dan el recibo al cliente, decirle, oiga, este mes usted se ha dejado de comprar patatas fritas, se ha dejado de comprar espuma a fritar, se ha olvidado de comprar tal producto. Lo que pasa es que esto hoy por hoy asustaría tanto al cliente que le dijeran, oiga, señora, usted se ha dejado de comprar productos íntimos para la higiene, o se ha dejado, diría la señora, oiga, ¿hasta saben cuándo tengo la menstruación? Pues sí, se sabe. Cuándo tiene la menstruación la mujer, se sabe cada cuánto hace el amor un hombre, se sabe todo sobre el individuo. Pero lo que no interesa es conocer a ese individuo en concreto, sino lo que interesa es saber que en esa gran superficie, si solo se compran marcas, las marcas las hemos de poner al alcance de la mano. Si solo se compran ofertas, las ofertas las hemos de poner al alcance de la mano. Es decir, que de ahí la explicación de por qué, bajo una misma marca de supermercados, si tú vas a distinto barrio o distinta zona, los productos están colocados de distinta forma, pues en base a los intereses del supermercado de cada zona y de los públicos objetivos que tenga cada zona. Pues bien, yo comentaba que para conocer al individuo debemos hacer una buena investigación de mercado y utilizar la gestión del conocimiento. De tal forma que el hecho de analizar con profundidad esa tarjeta del conocimiento nos va a dar mucha información. Obviamente deberemos acudir dentro de esta fase 1 para conocer un análisis de situación a las fuentes documentales. Hoy en día las redes sociales nos permiten obtener rápido, a tiempo y en el momento oportuno todo tipo de fuentes documentales. Hemos también de conocer a través de sociólogos, antropólogos y psicólogos las actitudes y reacciones de nuestros públicos, cómo se van a comportar ante nuestra demanda, porque queremos persuadirlos. Hemos, obviamente, dentro de esta primera fase, analizar la estrategia de los líderes del sector contrario para conocer cómo ellos, qué es lo que ellos están ofreciendo a ese público que queremos persuadir, cómo son sus actitudes, cómo son sus reacciones, y obtendremos toda una serie de conclusiones. Y, como no, vamos a empezar a trabajar en todo lo que es la fidelización de los jóvenes a través de los propios padres. Es decir, cualquier persona que su padre utilice una marca, cualquier persona que su padre o su madre utilice una marca, tiene cariño por esa marca. Es decir, que si mi padre o mi madre utilizan una marca determinada, yo tendré cariño por esa marca y la seguiré usando. De ahí que empresas tan importantes como Apple, por ejemplo, fidelicen a los padres para que los padres transmitan que los hijos utilicen esos productos y al mismo tiempo sientan cariño por esa marca. Esto es marketing de familia, es decir, la fidelización de los jóvenes a través de los padres. Pues si trabajamos a futuro, eso deberemos tenerlo en cuenta. Por tanto, en la fase primera, lo que nosotros pretendemos, lo que nosotros perseguimos, principalmente es analizar la situación. Y todo esto nos va a permitir analizarla. En la fase segunda ya entramos en la estrategia de persuasión, es decir, ¿qué pensamos hacer para persuadir a ese público objetivo que ya hemos detectado a través de la investigación de mercado? ¿Cómo vamos a persuadirlo? Y ahí ya empieza el trabajo en equipo. El otro trabajo tal vez es más científico, más de investigación de mercado, pero aquí sí que ya entra el trabajo en equipo, el trabajo de la propia agencia de relaciones públicas, en el que lo primero que se debe hacer es un brainstorming para analizar la primera fase. Un brainstorming sobre nuestros públicos objetivos a los que queremos persuadir. Cómo se comportan, cómo actúan, qué consumen, por dónde van, cómo se mueven, cuáles son sus ilusiones, qué esperan de nuestra empresa o de otras afines al sector, y a partir de ahí, una vez realicemos el brainstorming, tendremos muy claro por dónde queremos ir para persuadirlos. Ahora bien, no tendría sentido hacer un brainstorming sobre el público que queremos persuadir y no tener en cuenta, por supuesto, un brainstorming sobre la estrategia de los líderes contrarios. ¿Qué hace nuestra competencia por persuadir a nuestros públicos objetivos?
Bueno, pues hemos de hacer un brainstorming también sobre la estrategia de los líderes contrarios, cómo persuaden, cómo convencen, qué ofrecen, qué les hace ganar una voluntad, qué les hace perder una voluntad. Y en base a los fallos que hayan tenido, nosotros aprenderemos y cimentaremos un tercer brainstorming sobre los dos primeros brainstorming ya con conclusiones. Por lo tanto, eso nos va a permitir diseñar las líneas principales de la campaña. Diseñar las estrategias de persuasión que queremos llevar a cabo. Diseñar, como no, todo lo que es las relaciones con los distintos públicos. Diseñar las posibles situaciones de crisis que pudieran desprenderse de nuestras actividades. Como no, diseñar la primera campaña publicitaria, la primera campaña de publicity, que es la información aparecida en prensa con carácter de noticia sin previo pago de tarifa. Y, por último, diseñar todos los mensajes necesarios para las redes sociales en las que nuestro público objetivo desarrolla principalmente sus actividades. También diseñar los mensajes para nuestras conferencias, nuestras ruedas de prensa, así como otras actividades. La fase tercera consiste en un laboratorio de contrastación y reacción. Esta fase tercera no la hacen todas las agencias de comunicación y relaciones públicas. Nosotros académicamente hemos testado que es imprescindible. Hoy en día cualquier agencia que se precie debe de analizar la campaña antes de lanzarla al mercado. El cliente es lo primero, el resto puede esperar, de tal forma que nuestro cliente no podemos hacer como se hacía antiguamente, que en prueba de base-error haces la campaña, en base a cómo se comporta la opinión pública, corrijo. No, eso ya ha pasado a la historia. Nosotros hemos de hacer una campaña con garantías de éxito, si no, no podemos lanzar la campaña. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Analizarla en un laboratorio de contrastación y reacción. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hemos de diseñar y planificar estratégicamente la campaña y, definidos cada uno de los parámetros y las acciones a seguir, se contrastarán en un laboratorio para ver su viabilidad. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo no es otro que prever las reacciones de nuestro público y conocer cómo sus mentes, antes de implementar la campaña, van a ser influidas o por el contrario no. A tal objeto vamos a contratar lo que se denominan cobayas humanas. En base a nuestro público objetivo se contratarán a X personas, pongamos 100 personas, las cuales van a cobrar, estas 100 personas son nuestro público objetivo, coinciden con nuestro público objetivo y estas 100 personas van a cobrar por decir la verdad. Pero previamente deben pasar una serie de tests y de pruebas, entre otras preguntas, recuerdo con cariño una que es, siempre se pregunta, una vez tienes seleccionado al grupo de individuos que realmente cobran por decir la verdad, una de las preguntas que se les hace antes de seleccionarlos es, ¿usted ha mentido alguna vez? Obviamente todos los que ponen para conseguir ese trabajo, yo no he mentido nunca porque pagas por decir la verdad, no los contratamos, porque obviamente están mintiendo. ¿Quién no ha contado alguna vez alguna mentira? Por lo tanto, esto es una cosa que se ha de tener en cuenta. Es decir, que todas las personas que nosotros contratamos para que nos digan la verdad han pasado unas pruebas puestas por sociólogos, psicólogos, antropólogos muy serias, porque realmente cobran por decir la verdad. Y es el público objetivo que nos va a decir lo que siente individualmente, sin ser influidos por sus compañeros, ante la campaña que le vamos a exponer. Y en ocasiones es justo reconocer que hemos tenido que repetir la campaña 2 y 3 veces. 2 y 3 veces. Luego les explicaré un caso en el que nosotros queríamos, a través de la Fundación Universitaria de SERP, crear una escuela de lenguas de idioma chino y al final
¿quién nos iba a decir que nuestro público objetivo, en contra de todo pronóstico, era el propio chino, que lo que quiere aprender es su lengua china? Luego les explicaré la campaña porque es una cosa bastante inusual. Olá, estamos de volta. Estamos aqui no espaço RP Educação, hoje com um curso maravilhoso, ministrado pelo professor Daniel Barqueiro, diretor do ESERP, em Barcelona. Realmente um privilégio ter nesse momento esse curso, estamos passando esse curso do professor Daniel Barqueiro aqui na RPTV, nesse espaço RP Educação. Vamos retomar agora com a última parte desse maravilhoso curso que a gente está exibindo da BMOC Barcelona School. Vamos lá. Bien, pasemos a la fase de la fórmula del éxito, la fase cuarta, la cual consiste en concentrar esfuerzos. Yo creo que esta es la fase más importante, en la que debemos prestar más atención y la cual va a estar dotada de varios ejemplos, y todos los ejemplos que hemos seleccionado para ustedes son ejemplos reales, son ejemplos verídicos, son ejemplos que nos van a permitir demostrarles que toda esta parte teórica que hemos explicado tiene realmente una aplicación práctica, que es el hecho de hacer coincidir el interés privado de la institución o individuo con el interés de los públicos. Entremos pues en acción. Esta es una campaña real que aconteció en el año 1988 y fue la campaña de George Bush, quien fue luego presidente de los Estados Unidos, contra Mike Dukakis. Obviamente, cuando un presidente de Estados Unidos contrata a una agencia de relaciones públicas, lo que no hace es contratar a una agencia de relaciones públicas, porque cuesta lo mismo pagar a un experto de relaciones públicas que te resuelva 100 temas que a 100 expertos bajo un mismo parámetro que te resuelvan 100 temas. Por lo tanto, ¿qué hacen los candidatos a elecciones, que se juegan mucho? Pues contratar a distintas agencias para que cada una de ellas, bajo un mismo parámetro y una misma dirección de marketing político, lleven a cabo esa campaña. Pero es más fácil que 100 cosas a 100 agencias distintas te salgan 80 que no, 100 cosas a una sola agencia te salgan 80. Por lo tanto, vamos a ver en este caso cómo se hizo. Esto es un ejemplo real en la campaña de George Bush contra Mike Dukakis en el año 1988. ¿Cómo se hizo para persuadir rápido, a tiempo y en el momento oportuno a las mujeres demócratas para que votaran al Partido Republicano? Bien, la biografía de los candidatos la tienen aquí en la pantalla, la del candidato a presidente de los Estados Unidos, que fue luego presidente Bush. Tienen ahí en la propia pantalla la biografía. Resaltamos unas citas de su campaña, entre otras, él dijo en su campaña: no creo que los ateos deban ser considerados ciudadanos, ni tampoco patriotas, esta es una nación bajo Dios. Esto es una frase que dijo en Illinois el 27 de agosto del año 87. Otra de las frases que dijo en la campaña fue: en las cosas cruciales hay que tener unidad, en las cosas importantes hay que tener diversidad. Lo dijo en Boston en noviembre del año 1988. Y otra frase fue: el estilo de vida estadounidense no está abierto a negociaciones, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992. Bueno, su oponente era el candidato a presidente de los Estados Unidos, Michael Dukakis. Él era el gobernador de Massachusetts, y aquí tienen en la pantalla también su biografía. Una de sus citas fue: tengo la energía para correr esta maratón, la fuerza para dirigir esta nación, la experiencia para gestionar nuestro gobierno y los valores para liderar a nuestro pueblo. Soy uno de vosotros. Esta fue una frase que repitió en toda su campaña
en el año 88. Mi relación con George Bush, asesor de varios presidentes de Estados Unidos, se remota pues a un año antes de esta campaña. Aquí pueden ver en la pantalla pues algunas de las fotografías pues de hace 20 años. Edward Bernays fue asesor de varios presidentes de Estados Unidos, fue asesor de la princesa Grace de Mónaco, de Sigmund Freud, quien fue pues su tío, y él popularizó todos los trabajos de su tío, del tenor Enrico Caruso, y de varios presidentes de Estados Unidos. Su madre incluso fue Anna Freud, hermana de Sigmund Freud. Bien, y volviendo a la realidad de la campaña, el análisis de la situación era el siguiente. El Partido Republicano había detectado que necesitaba rápidamente un aumento de votos de un sector determinado, que eran las mujeres hispanas. Estaban a 2 semanas de las elecciones y que un público objetivo en general eran las mujeres, pues es el colectivo en aquella época que más votaba. Hoy en día el colectivo que más votan siguen siendo las mujeres. En Estados Unidos votan aproximadamente 30 millones más de mujeres que de hombres. Por tanto, si tenemos en cuenta que con el voto de las mujeres hace decantar la balanza, y con el colectivo hispano y personas de color también, pues es como en España quien gana el soporte de Cataluña y de Andalucía prácticamente gana las elecciones, pues en Estados Unidos quien consigue el soporte de las mujeres y del público hispano y el público de color, pues prácticamente tiene muy claras las elecciones, ¿no? Bien, a través de un estudio de marketing previo se definió que la estrategia de persuasión se debía centrar en tratar de persuadir a las mujeres en general y a las demócratas hispanas en particular que arrastraran votos, pues ellas eran las líderes. Si nosotros conseguimos persuadir a un líder, el líder hará el trabajo por nosotros. Si nosotros conseguimos que Julio Iglesias se ponga un reloj determinado porque le gusta, los seguidores de Julio Iglesias indudablemente comprarán ese reloj. Si el líder en la familia hispana, nosotros sabemos que es la mujer, en un matrimonio es la mujer, si nosotros persuadimos a la mujer nos arrastrará el voto del marido y nos arrastrará el voto de los hijos en edad de votar. Por lo tanto, nuestro público objetivo era persuadir al líder. ¿Quién era el líder? La mujer. Por lo tanto, la mujer podía hacer que nos arrastraran el voto. ¿Cuál era la situación? El encargo era bien claro: persuadir a las mujeres en general y a las demócratas hispanas en particular que nos arrastraran votos, pues eran las líderes, y que nos votaran, pues en Estados Unidos votan más mujeres que hombres. Este era uno de los encargos. Por lo tanto, la situación, a pocos días de la votación definitiva, se centraba en persuadir lo antes posible del cambio de intención de voto a las mujeres demócratas hacia la candidatura de George Bush, republicano. El logro, por tanto, era conseguir romper esquemas preestablecidos sin que lo dijéramos directamente nosotros, pero que las mujeres acabaran votando al partido de Bush. Si se da una orden y dices, mujer de izquierdas vota a las derechas, dirán, ¿por qué? No aceptarán la orden. Relaciones públicas no es como publicidad, que te dicen, vota, come, compra, consume, y tú lo harás si te sientes influenciado o no. Relaciones públicas es persuasión, nada tiene que ver con publicidad. Hacen que acabes votando, creyendo o consumiendo porque ha salido de tu psique, pero lo que tú no sabes es que esa psique ha sido influenciada por alguien, con lo cual tú te identificas, obviamente, si no, no hubieras sido persuadido, ¿no? Por lo tanto, esto es la estrategia de la persuasión. Por tanto, el logro era conseguir romper esquemas preestablecidos sin que lo dijéramos nosotros directamente a las mujeres, sino que saliera de su propia psique y cambiaran esa intención a la hora de votar, pues con la publicidad no se hubiera conseguido nada, ya que esta pues nos daba una orden. ¿Cómo se hizo? Se hizo una sola acción. Tras analizar todas las alternativas, se optó por una estrategia de producir un impacto en la mente de la mujer hispana y que cambiara la intención de voto. En un programa de televisión de máxima audiencia, se realizó una doble entrevista a las mujeres de los candidatos a presidente de los Estados Unidos. Una era la señora Bush y otra era la señora Dukakis. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos no solo se vota al presidente, sino que también se vota a la mujer, a la presidenta.
Las preguntas fueron más o menos normales hasta que en el plató se hizo la siguiente pregunta a las dos mujeres. Si usted fuera la mujer del presidente de los Estados Unidos, ¿en qué tipo de tienda de ropa usted se vestiría y qué marcas utilizaría? ¿Cuál fue la sorpresa? Que la mujer de Dukakis era más joven, podríamos decir, tal vez más atractiva para la televisión. Dijo, si yo fuera la mujer del presidente de los Estados Unidos, me vestiría, y citó muy inteligentemente a varios modistos de Estados Unidos y marcas y modistos de países aliados de Estados Unidos. Muy bien, hasta ahí todo correcto, las mujeres se identificaron perfectamente con la respuesta, y cuando Barbara Bush le hacen la misma pregunta, ella contesta lo siguiente: si yo fuera la mujer del presidente de los Estados Unidos, tendría cosas más importantes que hacer que pensar en el modelito de ropa que yo me voy a poner. Yo trabajaría por dar derechos a los hispanos que hacen grande Estados Unidos, y además los protegería en caso de accidente con una seguridad social mucho más fuerte, más potente. Recordemos que en Estados Unidos, en aquellos años, no había seguridad social, y la mujer, Barbara Bush, empezó a decir, bueno, claro, en aquella época los hispanos trabajaban en sectores de riesgo como los bomberos, la policía, trabajos que a lo mejor los americanos son trabajos de más riesgo, y estos trabajos que van copando el mercado hispano y la inmigración son trabajos tal vez pues mucho más duros, ¿no? ¿Ella qué hizo? Garantizar a ese público hispano, a cientos de miles de trabajadores hispanos con derecho a voto, darles la tranquilidad, darles la seguridad de que si les pasaba algo, iba a dar una seguridad social a las viudas, a las familias, a los niños que acabaran los estudios. Por lo tanto, esas mujeres habían sido persuadidas. Ellas mismas, por la cuenta que les trae por no quedar desamparadas, iban a preocuparse de que sus hijos y sus maridos votaran obviamente a George Bush. El resultado fue muy bueno, aumentó el voto de las mujeres hispanas que antes votaban al Partido Demócrata, y por primera vez la mujer hispana que votaba a las izquierdas o al centro izquierda pasa a votar al centro derecha. En consecuencia, también aumentó el voto de sus familias, porque las mujeres, al ser líderes en los matrimonios hispanos, hicieron el trabajo por nosotros, arrastraron el voto. Por tanto, si influencias al líder, este te arrastrará a la masa. Vamos a ver por qué hoy en día las mujeres siguen fumando. Pues lamentablemente es justo reconocer que se debe a las relaciones públicas, y más en concreto al doctor Bernays, pionero mundial de las relaciones públicas, con quien tuve el honor de trabajar en los Estados Unidos de América ya hace muchos años. ¿Por qué fuman las mujeres? Pues porque en aquella época en la que no se sabía que el tabaco producía cáncer, se le encargó al doctor Bernays una campaña, en un momento en el que las mujeres no fumaban, que fumaran las mujeres. Veamos cómo acontecieron los hechos. Y este ejemplo que les pongo es para demostrar la importancia del interés privado con el público. ¿De qué se beneficiaba el público de fumar? ¿Y cómo podíamos hacer que las tabacaleras ganaran más? Veamos qué pasó. Bien, la American Tobacco Company quería un aumento de ventas de cigarrillos, pero estas habían tocado techo. No se podía hacer que el hombre fumara más. Y nos encontramos en los primeros movimientos feministas de los Estados Unidos, en los que la mujer luchaba por la igualdad de derechos. En aquella época, ninguna mujer que se preciara se hubiera atrevido a fumar en público, porque tanto el coñac como el tabaco era cosa solo de hombres. Bien, el encargo que le hicieron a Bernays fue: queremos aumentar las ventas de tabaco. Y a mi maestro, al doctor Bernays, ¿qué se le ocurrió? Pues concentrar esfuerzos para hacer coincidir el interés privado, vender más tabaco, con el interés público. Que la gente, que la opinión pública, que los públicos se beneficien de fumar. Por tanto, el interés privado te lo dice siempre tu cliente, vender más tabaco. El interés público, ¿de qué me beneficio yo de fumar? Bien, ese era el trabajo de las relaciones públicas, el encontrarlo. Bien, la investigación de mercado
llevó a cabo de que los hombres no podían fumar más y debían persuadir a otro público, que eran las mujeres, para que fumaran, pues estas no lo hacían. Pero en aquella época era como hoy en día tratar de convencer a las mujeres de que a partir de ahora, para vender más flores, regalen flores a los hombres. Hoy en día, pues tampoco sería muy difícil, porque los símbolos masculinos y femeninos, pues ya no nos asombra nada. Pero en aquella época, en los primeros movimientos feministas, una cosa que era de hombres, y una cosa que era de mujeres, era de mujeres. Cambiar los hábitos de la gente era muy difícil. Por lo tanto, la investigación de mercado nos daba como resultado que los hombres no podían fumar más y que se debían persuadir a las mujeres para doblar el mercado. El problema era que socialmente no era correcto y se debían romper esquemas para que realmente las mujeres fumaran. Si nosotros hubiéramos hecho una campaña que hubiera dicho mujer fuma, es como si hacemos una campaña publicitaria que diga a partir de ahora, por favor, mujeres, regalar flores a los hombres. Bueno, habrá gente que lo hará, habrá gente que no lo hará. ¿Cuál es la estrategia de las relaciones públicas? Persuadir. ¿Cómo se hizo? Fíjense qué barato. En aquella época no habían correos electrónicos, había correo postal con su sello correspondiente, por lo que se mandaron 50 cartas a las 50 asociaciones feministas de los Estados Unidos. El doctor Bernays les mandó una carta que decía: trabajo para la American Tobacco Company, la American Tobacco Company está de acuerdo en que la mujer sea igual que el hombre, nos solidarizamos con la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, por lo que la American Tobacco Company quiere invitar a todas las mujeres, por la igualdad de derechos, a bajar desfilando por la Quinta Avenida, fumando el día de Pascua. Seamos igual que el hombre que fuma. Señoras, enciendan su antorcha de la libertad, que es el cigarro, sean igual que el hombre y fumen. La idea de la antorcha de la libertad fue cogiendo cuerpo y el día de Pascua bajaron desfilando por la Quinta Avenida de Nueva York todas las asociaciones feministas de los Estados Unidos con la antorcha de la libertad encendida, que era el cigarro, y bajaron desfilando por la Quinta Avenida. Bien, se hizo coincidir el interés privado con el interés del público a pleno éxito. El interés privado, vender más tabaco. El interés público, la mujer consiguió ser igual que el hombre. En pro de las relaciones públicas, debemos decir que en esa época no se conocía que el tabaco producía cáncer. Por lo que se consiguieron triplicar las ventas de tabaco y en todo momento se consiguió un hito sin precedentes en la historia, y es de que se benefició, gracias al interés privado, una compañía y el interés público un ideal. No fracasó el interés privado ni el público, y ambos intereses se beneficiaron. Hemos seleccionado un nuevo caso de estudio en el que la protagonista es la periodista Mercedes Milá y el programa es el conocido programa Gran Hermano, en el que se trataba de persuadir rápido, a tiempo y en el momento oportuno a los jóvenes para que estos no fumasen. Bien, el análisis de la situación era que el Ministerio de Salud en aquella época, en los primeros orígenes del primer Gran Hermano, había detectado un aumento importante de hábitos de consumo de tabaco entre los jóvenes. El objetivo era concentrar esfuerzos para hacer coincidir el interés privado con el público. El interés privado, conseguir que los jóvenes no fumen por las posteriores consecuencias de cáncer, gastos de sanidad, etc. Y el interés público, de que se beneficiaba el público, pues de no fumar. Bien, el análisis de situación es el siguiente. Se trataba de persuadir a los jóvenes de la importancia de no fumar, de tener una vida más saludable, de menos enfermedades para la vejez. Y ahí Mercedes Milá jugó un papel sin precedentes. El Ministerio se dedicó a poner en todas las cajetillas de tabaco el tabaco mata, el tabaco da cáncer, pero eso era publicidad. Si nosotros damos una orden, la gente joven por lo general se rebela contra esa orden
y no porque la cajetilla de tabaco diga el tabaco cáncer, el tabaco mata, el tabaco produce esterilidad, la gente joven va a dejar de fumar. De hecho, la gente joven sigue fumando. Eso no significa que la publicidad, por supuesto, el que no se publicita está muerto, eso nadie lo discute. No obstante, nosotros estamos diciendo de que si bien la publicidad sí es importante, en este caso, la estrategia de relaciones públicas que se hizo, que fue la siguiente. Se observó en el programa Gran Hermano de máxima audiencia, en aquella época los primeros Gran Hermanos eran vistos por cientos de miles, por millones de audiencia, la dependencia del tabaco que tenían los habitantes de la casa. Y la estrategia se centró en unir fuerzas, el Ministerio de Salud, Gran Hermano, Mercedes Milá, que la idea brillante que tuvieron en el programa fue, para salvar vidas, Mercedes Milá empezó a racionar el tabaco. Los concursantes que querían tabaco tenían que pasar por distintas pruebas para obtener cigarrillos. Por lo que la gente joven que estaba viendo el programa y que fumaba, se daba cuenta y se ponía en el lugar de los jóvenes que, a la que se les retira el tabaco de la casa, tienen cierto mono por fumar, y si quieren fumar, se les hacían unas pruebas que en cierta manera, no diré que se les ridiculizaran, pero que sí que tenían que pasar por unas pruebas a través de las cuales realmente pues, eran difíciles para obtener unos cigarrillos. ¿Qué se consiguió con eso? Alterar el comportamiento, las peleas, la pérdida de control de la gente que no podía fumar y que en cierta manera se ridiculizaban frente al público. Por lo tanto, el público joven descubrió, sin que nadie se lo dijera, porque estaban siendo persuadidos de que el tabaco era perjudicial y la gran dependencia de que provocaba. El resultado fue una campaña sin precedentes en el que se vendieron millones de camisetas, ceniceros antitabaco y libros con métodos de dejar de fumar. Muchos jóvenes dejaron de fumar porque nadie se lo dijo. Ellos vieron que, por ellos mismos, sin que nadie se lo dijera, el daño que produce el tabaco. Y esto fue gracias a una campaña sin precedentes coordinada y dirigida por Mercedes Milá para Gran Hermano. Bien, ahora estamos en un caso en el que vamos a hablar sobre el caso que les he comentado antes en la parte teórica, sobre la Escuela Universitaria de SERP, la cual, dado que tiene intereses en China y tiene distintos másters universitarios que se imparten directamente en España en lengua china, tenemos una cierta correspondencia con el gobierno chino, con las universidades chinas. Y esto, el gobierno chino pidió que nosotros en España fuéramos promotores de la lengua, la tradición, la cultura china. Tal es así que se nos pidió que creáramos una escuela de lengua china. Pero claro, nosotros, cuando hicimos la investigación de mercado para crear una escuela china, esta investigación de mercado, nosotros lo que teníamos claro es que se necesitaba empezar con alumnos interesados en aprender chino. Y teníamos claro que la gente joven hoy en día, aparte del inglés, debe empezar a iniciarse en el chino, por lo que representa China para el mundo. Y teníamos claro que la escuela debía estar centrada en la calidad de enseñanza, en una metodología relativamente fácil para aprender el chino, y que esto nos atraería a alumnos. Todo iba bien hasta que llegamos al laboratorio de contrastación, con lo que antes les he explicado en la parte teórica de cobayas humanas, es decir, 100 personas de origen chino y 100 personas de origen hispano, castellano, que hablan castellano y que quieren aprender chino, y la campaña no nos salía, porque nuestro objetivo era captar personas de habla castellana que quisieran aprender la lengua china. Pues la importancia de los brainstorming de la fase 1, de la fase 2, de la fase 3, que nos llevó a descubrir que nada más lejos de la realidad, que lo que nosotros teníamos que hacer era, en el caso concreto, por ejemplo, de la comunidad catalana, que la mayoría vienen de una región determinada de China, de la provincia de Hangzhou, pues que estos ciudadanos chinos, entre ellos, hablan el dialecto de Hangzhou, no hablan el chino mandarino. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, cuando lanzamos esta escuela china, que realmente nuestro público objetivo iba a ser el alumno de origen chino?
no el alumno de origen castellano que quiere aprender chino, sino que el propio chino quiere aprender la propia lengua que se habla en toda China, que es el chino mandarino. Por tanto, el interés privado era tener éxito en la apertura y en consecuencia obtener alumnos, y el interés público era nuestro trabajo en encontrarlo. La estrategia se centró, pues, por tanto, en tratar de persuadir a nuestro público objetivo, finalmente, que lo descubrimos, que era el público objetivo de origen chino. Por tanto, enseñar chino a las personas de origen chino, pues sí. El resultado fue francamente demoledor. Todas las familias españolas con niños de origen chino adoptados, familias de origen chino con niños chinos que hablaban el dialecto y no el chino mandarino, que es el idioma oficial, y se les transmitió la importancia del idioma y la cultura china para no perder las raíces. Por tanto, el interés privado, ¿cuál era? Que el gobierno chino, con el cual nosotros tenemos relación y con el cual nosotros, con distintas universidades chinas, estamos en contacto, nos permitiera seguir negociando y facilitando el camino con las universidades chinas y nuestra expansión, y sin embargo nosotros promover la cultura y la tradición china en España. Ambos intereses se benefician, ¿eh? Por lo tanto, se les explicó la importancia del idioma chino y la cultura china y no perder las raíces. El primer año empezamos con 100 alumnos, el segundo año con 300, y en la actualidad es la escuela de lengua china que enseñamos a chinos en Europa más importante de la Unión Europea, con más de 1.500 alumnos chinos. Y este es un ejemplo claro de la importancia de hacer coincidir el interés privado con el chino. Hasta ahora les hemos venido explicando todas las fases para llevar a cabo una campaña de relaciones públicas con éxito, y las hemos documentado incluso en algunos ejemplos. Tratar de condensar en tan poco periodo de tiempo cómo se hace una campaña no es tarea fácil. No obstante, lo que hemos hecho es tratar de tocar los temas más importantes para que ustedes incluso los puedan ampliar, mejorar y, por qué no, perfeccionar. Recordemos, después de los ejemplos, las fases ya realizadas y explicadas hasta la actualidad, como puede ser la primera fase, el análisis de la situación, dónde queremos llegar, dónde estamos, las estrategias de persuasión para cumplir los objetivos prefijados, todo lo que hemos denominado el laboratorio de contrastación y reacción, lo que decíamos cobayas humanas, la fórmula del éxito, aprendida de estos dos grandes pioneros de las relaciones públicas directamente. A continuación, la fase quinta, de qué sirve hacer las cosas bien en nuestra organización si no lo comunicamos a nuestro público objetivo. Y por último, la fase sexta, que es innovar e investigar para seguir siempre en la psique del individuo. Veámoslas a continuación. La fase quinta, la opinión pública. ¿De qué sirve hacer las cosas bien en nuestra organización política, empresarial, institucional, si no las damos a conocer rápido, a tiempo, en el momento oportuno, a todos nuestros públicos en general y a los objetivos en particular? De ahí la importancia de que, para que esta fase se lleve a buen término, informar al público interno y externo, transmitiéndoles constantes acciones de solvencia, de credibilidad, de confianza, de ilusión, de viabilidad de futuro, sostenidas en una base sólida. A continuación, la fase quinta, centrada en la opinión pública. ¿De qué sirve hacer las cosas bien en nuestra organización institucional, política, cultural o a nivel de individuo y de líder si no las damos a conocer, obviamente, a nuestros públicos objetivos? Para ello, para mantener esto en la psique del individuo, no hemos de olvidar constantemente las técnicas de marketing, de publicity, de publicidad, de propaganda y otras, sabiamente combinadas con las ciencias empresariales y la disciplina científica de las relaciones públicas. Como no, una creación de plataformas que dé soporte constantemente a nuestras ideas en pro de nuestros clientes y en consecuencia de nuestra empresa. Constantes acciones de networking para mantener el éxito, cuidando todas las relaciones políticas, sociales, grupos de presión y asociaciones. Y también, como no, innovar e investigar para estar siempre en la psique del individuo, utilizando técnicas, estrategias y políticas de gestión y acción del conocimiento que nos permitan innovar e investigar y adaptarnos
a los tiempos modernos, al sueño de cualquier profesional de comunicación y relaciones públicas, que es el poder persuadir a través del marketing y de las relaciones públicas y de la comunicación one to one, individuo por individuo. Muchas gracias por su asistencia. Muito bem, amigos. Que aula, hein? Excelente, né? A experiência realmente é tudo, né? Hoje nós apresentamos aqui no Espaço RP Educação o curso da BBUC Barcelona School sobre Relações Públicas Estratégicas, ministrado pelo professor Daniel Barqueiro, que é diretor da ESERP em Barcelona, e espero que tenham gostado, né, e que tenham conseguido tirar um bom proveito desse curso, e eu te espero no nosso próximo encontro, na próxima edição do Espaço RP Educação. Espaço RP Educação. Esse é um espaço criado pelo Portal RP Bahia na RPTV para dar lugar ao projeto de educação continuada iniciado desde 2005 por nós, os idealizadores do Portal RP Bahia, eu, Marcelo Chamusca e Márcia Carvalhal, a grande parceira nesse projeto. Aqui terá lugar toda e qualquer iniciativa que tenha o objetivo de fortalecer o corpus teórico das relações públicas e ou contribuir para o avanço do conhecimento técnico da nossa profissão. Cursos, palestras, conferências, seminários, dentre outras atividades que sirvam ao propósito da educação em relações públicas e áreas afins serão sempre muito bem-vindas nesse espaço. Conto com a sua participação e contribuição nesse projeto.